Entonces, venga pues, y bueno, de igual manera que siempre se ha pensado que la Primera Guerra Mundial la gente la tiene asociada al frente de Francia, las trincheras, la guerra estática, pues es que el frente del este, o sea, da muchísimo de sí. Y tiene una influencia, yo diría, incluso casi mayor a nivel geoestratégico que lo que tuvo el frente occidental. Es decir, las fronteras prácticamente en el frente occidental, salvo la ocupación de Alsacia y Lorena, se quedaron como estado al acabar la Primera Guerra Mundial. Pero el frente del este tuvo unas consecuencias tremendas, que de hecho, y es que cada vez que sale aquí una conferencia acabamos hablando de la actual guerra de Ucrania. O sea, la guerra de Ucrania tiene hasta cierto punto sus raíces, pues tiene hasta cierto punto sus raíces las tienen en el conflicto que vamos a desgranar ahora. Y además hay una cosa en la que Javier y yo estamos de acuerdo. Es un conflicto donde tres grandes imperios que se pegan a lo largo de por la línea de frente que iba desde Polonia hasta el Mar Negro, pasando por Rumanía, lo que es todos los países de esa franja, ¿no? Los tres grandes imperios, el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, desaparecen al acabar la Primera Guerra y se quedan una multitud de nacionalidades que hoy en día las seguimos sufriendo. Muchas de ellas, ¿no? Muchas de ellas. Bueno, hecha la introducción, pues vamos a hablar de los orígenes de la guerra. Vamos a ir apoyando en las imágenes que veis aquí. En cualquier momento Sí, como somos pocos, pues el que quiera hacer alguna pregunta o no digas que somos pocos, por favor, hay sitio al fondo que no se ve. Bueno, como la sala es pequeña y cabemos pocos, pues bueno, pues vamos a hablar sobre los orígenes de la guerra, que esto parece como una partida de ajedrez de dominó. ¿Qué es lo que provoca la guerra? Pues, a ver, la guerra, yo creo que en esta historia hay un protagonista principal, que es el Imperio Ruso. O por lo menos quiero pensar que hay un protagonista principal, que es el que se va a pegar contra todos, ¿no? Es el que se pega contra Alemania, contra Austria-Hungría y contra los otomanos, que los hemos metido en la nevera para hoy, que también hay un frente muy interesante en Anatolia. Pero bueno, vamos a intentar acertar un poco el tiro y en su día, pues si acaso podemos hablar de los otomanos y de otros frentes por la zona que son igualmente interesantes. El Imperio Ruso tiene desde el principio, después de las guerras napoleónicas, el Imperio Ruso es el amo de Europa, el zar es el amo de Europa, es decir, ha conseguido una importancia y un peso tremendo que va a ir perdiendo a lo largo del siglo XIX. El Imperio Ruso se extiende hacia el este por Siberia, a toda velocidad, van a acabar llegando al Pacífico, intenta extenderse hacia el sur por Afganistán. Tenemos un experto en la zona, a Fernando, aunque un poco más antiguo, pero efectivamente intenta extender donde va a topar con los británicos e intenta mantener una influencia en Europa y sobre todo en la cuestión balcánica. El Imperio Ruso quiere a toda costa intentar hacerse con los estrechos turcos del Bósforo y los Dardanelos para tener una salida al Mediterráneo, toda su capacidad en el Mar Negro, ¿no? Pues ya desde... Además, pues a lo largo del siglo hay toda una serie de alianzas cambiantes, ¿no? Es muy interesante. En 1829, con la guerra de independencia de Grecia, pues Rusia colabora con británicos y franceses contra los otomanos. Tenemos, como decía, el conflicto en Asia Central, el famoso Gran Juego, ¿no? entre rusos y británicos. Con una excelente revista también de Despertaferro, que seguro que todos conocen. Un número muy majo. También, sí. Hay en 1853-54 tenemos la guerra de Crimea, en que esta vez los rusos van otra vez contra los turcos, pero en este caso Francia y el Reino Unido se unen a Turquía, ¿no? Guerra ruso-turca, y empieza, todo el sistema de alianzas, ¿no? Todo este sistema que se va creando en época de Bismarck. Bismarck empieza, de hecho él patrocina una alianza de los tres emperadores, Alemania, Austria-Hungría y Rusia, porque le parece la forma de dar estabilidad al continente, y es verdad que funciona muy bien, hasta que Bismarck pierde el poder y Alemania va a cambiar, Alemania y Austria-Hungría van a cambiar un poco de eje, ¿no? Se crea la Triple Alianza. Primero la alianza dual entre Alemania y Austria-Hungría en 1879 y en 1882 la Triple Alianza, que va a incluir estos dos países más Italia. Italia es el aliado raro.
La verdad es que porque no son en absoluto los mismos intereses. De hecho, Italia desde el principio tiene sus conflictos con Austria-Hungría, todos los que puede, ¿no? Esta triple alianza, bueno, va a tener una serie de iteraciones, ¿no? Si en la primera, pues la idea era que los signatarios irían a la guerra si Francia atacaba a Alemania o a Italia, o si dos o más potencias atacaban a cualquiera de los tres. O sea, siempre son tratados, pero sí o pero no, bueno, ya veremos, con objetivos muy concretos, ¿no? En la segunda iteración, en 1887, ya adquiere un matiz claramente antirruso y empiezan a deshacer, sobre todo el Kaiser, empieza a deshacer las políticas de Bismarck, que había tendido pues a buscar la estabilidad siempre en la alianza con Rusia, ¿no? Lo cual le permitía tener un flanco perfectamente cubierto, y ya con los franceses, pues con los británicos, pues nos podíamos entender como hiciera falta, ¿no? Se firman también en 87 los acuerdos del Mediterráneo, Gran Bretaña con Italia, Austria-Hungría con España, incluso, Gran Bretaña con Italia, con Austria-Hungría y con España, es decir, toda una serie de acuerdos para mantener estabilidad. El tercer tratado de la Triple Alianza ya empieza a hablar de lo que se llama más claramente la cuestión de Oriente, básicamente los Balcanes, ¿no? Porque Rusia sigue muy empeñada en estas guerras que comentábamos, pues en obtener esta salida al Mediterráneo. Y empiezan, digamos que para oponerse a la Triple Alianza, pues los países periféricos, entre comillas, pues empiezan a buscar sus propios sistemas, ¿no? El acuerdo secreto franco-ruso de 1891, que en 1894 se convertirá en la Alianza Dual. La Entente Cordial entre Francia y el Reino Unido también en 1904. En 1907 tenemos el acuerdo ruso-británico, y entre tanto, como digo, están pasando cosas. En 1905 los japoneses les pegan una paliza descomunal a los rusos en Extremo Oriente, los dejan, de hecho se provoca una revolución en Petrogrado, es decir, dejan muy sacudido el imperio ruso, con lo cual Rusia deja de tratar de expandirse hacia el este. En esta alianza, este acuerdo ruso-británico, se soluciona un poco la cuestión de Afganistán, la cuestión de Asia Central, con lo cual Rusia deja de buscar expandirse en esta dirección y le queda Europa. Y entonces el zar empieza a concentrar todas sus energías, Nicolás II en ese momento, todas sus energías en ganar más poder en Europa y sobre todo otra vez en la cuestión de los Balcanes, ¿no? Daos cuenta la habilidad de Javier, o sea que en cuestión, vamos bien de tiempo, en 5 minutos hemos resumido 100 años, yo creo que de la historia más convulsa de Europa. O sea, porque a lo largo de este tiempo efectivamente hemos acabado en la guerra ruso-japonesa, ¿no? Tengo en la mochila los tratados para leer, pero me parece un poco... Sí, ya sé, bueno, luego lo regalamos y tal. Pero bueno, hemos pasado efectivamente... O sea, pues ahí hemos pasado, o sea, empezamos con la guerra de independencia en los años 20 del siglo XIX, de la independencia de Grecia, pero pasamos luego, o sea, Napoleón III, el imperio francés, la guerra austro-francesa en el norte de Italia, la unificación de Italia. Pero en el otro lado, efectivamente, o sea, tenemos la guerra ruso-turca de 1877, o sea, la batalla de Plevna, que es una cosa rara y una de mis favoritas. Luego también, yo siempre me he hecho gracia, o sea, los pobres turcos, o sea, eran un lado otro, pero donde siempre les caneaban eran en las batallas navales. En ese periodo tiene la batalla de Navadino, la batalla de Sinope y por supuesto la guerra de Crimea, que también, o sea, que el tema estaba ya abonadito, ¿no? Para que estos tres imperios se empezaran a... Sí, digamos que el caso curioso es un poco esa ruptura entre Alemania y Austria-Hungría, es decir, esta intente del antiguo régimen, porque en el fondo no dejan de ser tres autocracias. Sí. La rusa, probablemente el zar de los tres, es el que más poder tiene en comparación con sus homólogos austrohúngaro, sobre todo el pobre austrohúngaro Francisco José, que se las ve y se las desea para poner de acuerdo austríacos. Aquí le hemos puesto una foto ya en sus últimos años de Francisco José. Sabéis que muere prácticamente en mitad de la Primera Guerra Mundial, pero o sea, su reinado se extiende prácticamente de las épocas de la unificación de Italia con el general o el mariscal Radetzky, conocido sobre todo por el concierto de Año Nuevo, ¿no? Año Nuevo. Y tal, y bueno, y las personas que os está comentando Javier, ¿no? El zar Nicolás y Kaiser. Aquí se nos ha colado, no me ha dado tiempo, me acabo de dar cuenta ahora. Sultán. No, en este caso es Enver Pacha. Pero como ya os digo que es tremendamente, variado, hemos quitado la parte turca y se nos ha colado aquí. Pero bueno, seguro que sean los turcos por alguna. Bueno, pues hablemos del Imperio Alemán, del Reich Alemán. Hablemos un poco de los tres protagonistas principales, ¿no? El Imperio Alemán tiene 65 millones de habitantes, que no es poca gente.
Tiene todavía algunos reinos independientes o semi-independientes. Está Baviera, está Württemberg, está Prusia, que tiene sus propios estatutos. Es decir, sigue siendo... Lo que pasa es que de los tres es de lejos el que más unificado está. Es decir, sin ningún tipo de problema, ¿no? No tiene ningún problema precisamente de nacionalidades, como veremos que tienen los otros dos y que les van a obligar a tener mucho cuidado. Lo que no tiene son colonias. Rusia tiene un inmenso territorio en Asia, que técnicamente no es colonia, pero es verdad que de ahí puede extraer muchísimos recursos y además tiene conexiones seguras para poder acceder a ellos. Austria-Hungría no tiene colonias. Austria-Hungría no llegó a ese reparto, ya tiene sus propios problemas internos. Probablemente sea la hermanita pobre de los tres, ¿no? En ese sentido. Y desde luego es el que tiene la industria más avanzada. Es decir, probablemente en ese momento ya la primera capacidad industrial europea ya está en Alemania. Tiene una muy buena red ferroviaria. Veremos que los ferrocarriles en esta historia son fundamentales. Lo único, digamos, que en otro sentido, bueno, pues su ejército es inferior numéricamente, está mucho mejor entrenado, se trabaja muchísimo el liderazgo, tiene un buen armamento, está bien suministrado. Es decir, todos estos son elementos fundamentales, ¿no? Porque hablábamos mucho de cuántos miles de soldados vamos a llevar al frente y como veremos con los rusos, si van sin armas, pues te da igual llevar 100.000 que 200.000 que a todo el pueblo. Realmente es un problema, ¿no? El servicio militar, por ejemplo, una de las grandes cosas que tiene Alemania es que las exenciones al servicio militar alcanzan al 2% de la población reclutable, exclusivamente. Esto no pasaba por entonces ni en España, donde tenemos nuestros propios problemas de exenciones, de cuotas, de historia, ¿no? Es decir, en Alemania todo el mundo hace el servicio militar y además tienen un coeficiente de alfabetización muy importante. ¿Esto qué significa? El nervio de un ejército son los suboficiales. Y un suboficial que sabe leer bien, que sabe escribir, que tiene una capacidad de razonamiento, que tiene unos conocimientos, es mucho más eficaz que lo contrario, ¿no? Los alemanes llegan a tener hasta 12 suboficiales por compañía, lo cual es una cifra muy importante porque les permite vertebrar, dividir esa compañía en pequeñas unidades con un mando y ser mucho más efectivos a la hora de desplegarse sobre el terreno. Uno de los grandes... aquí hago un pequeño cursus, como tenemos tiempo, ¿no? Sí, porque las llaves de la librería las tengo yo, o sea que... No. Y si alguien se escapa, cerramos y se aguantan aquí hasta el final. Una de las grandes dudas que tenían, sobre todo con estos ejércitos de recluta, en este cambio de siglo, ¿no? Con pasar de las tácticas lineares a las tácticas de orden disperso, es que en orden disperso el capitán de la compañía le costaba mucho más dar instrucciones a sus hombres, porque están muy lejos, porque no te ven, porque están digamos, son menos accesibles, mientras que en la orden lineal se daba la orden en el centro y toda la formación avanzaba, iba para atrás, salía corriendo, eso no hacía falta orden, en general se apañaban muy bien solitos, pero bueno, eran más controlables, ¿no? Sobre todo cuando tienes un ejército de reclutas ciudadanos que no son militares profesionales. Otra de las cosas, por ejemplo, que tenía el ejército alemán, el 37% de los reclutas eran rechazados por motivos médicos. Esto nos da un ejército que tiene buena salud. Y un ejército que tiene buena salud camina más lejos, camina más deprisa, puede llevar más carga, tiene, digamos, una estamina física superior a un ejército que no tiene esta ventaja, ¿no? Y luego, pues a nivel de armamento, pues tenían una artillería excelente, muchísimas ametralladoras. Los alemanes habían apostado por la ametralladora muy deprisa. Se toparon con ellas en la guerra franco-prusiana, que los franceses fueron los primeros en desplegarlas en cierta cantidad, pero como eran armas totalmente secretas, pues nadie sabía cómo había que utilizarlas. Las mitrailleuses, mitrailleuses. Que vaya por delante, o sea, tranquilos, o sea, que no vamos a hablar de armamento aquí, o sea, si alguien espera que hablemos de los obuses Skoda austrohúngaros, que a mí siempre me han impresionado, o una cosa que saldrá ahora es la falta, por ejemplo, de artillería pesada en el ejército ruso, o sí que es que a mejor el fusil Mannliche austriaco o el Mosin Nagant, o sea, no. O sea, no vamos a entrar en eso porque solamente con la guerra de movimientos y las, vuelvo a repetir, las implicaciones tenemos eso. Bueno, seguimos. Acabo un poco rápidamente con los alemanes, ¿no? A nivel estratégico, lo cierto es que alemanes y austrohúngaros, cuando se deciden meterse en el fregado, el proceso de estallido de la guerra es complicado, hablaremos muy deprisa de él luego, esperan una guerra corta, con lo cual Alemania, que va a implementar el plan Schlieffen, tenemos un experto en el plan Schlieffen, Ismael, seguro. Alemania, digamos que va a implementar este plan, con lo cual va a volcar la mayor parte de su ejército en el oeste,
porque su idea es derrotar a Francia muy deprisa para después volcarse con los rusos, que en teoría movilizan más despacio y pues van a tardar más en estar listos para combatir, con lo cual Alemania solo deja 10 divisiones en Prusia Oriental, y además con unas instrucciones, luego lo comentaremos, muy específicas, ¿no? La idea es que tienen que aguantar 30-40 días, que es lo que esperan tardar en derrotar a los franceses. Es curioso porque las primeras versiones del plan alemán para una guerra en dos frentes pensaban en derrotar primero a los rusos, que veían como un contrincante más fácil, ¿no? Y en este cambio, a la hora de movilizar, cuando Alemania se compromete con Austria-Hungría, Rusia moviliza y tienen que movilizar, se ven obligados a movilizar también contra Francia, primero porque es el plan de operaciones que tienen, y segundo, porque claro, tienen miedo de ser atacados por la espalda por los franceses, que tienen sus propios acuerdos, como os he comentado, su triple entente, se llaman, que son una serie de acuerdos bilaterales con Rusia y el Reino Unido, ¿no? Entonces, digamos que estaba todo listo para que aquello estallara, ¿no? Y si quieres... Pues vamos al estallido de la... Hablamos de los rusos. Bueno, luego hablamos de los rusos. Venga. Vamos a contar un poco de los demás, ¿no? De verdad. Ya que son más, ¿no? Bueno, como decía, efectivamente, son los... Están los muchos y los cupas, ¿no? Sí. Los rusos, o sea, los datos que tenemos aquí, que ha realizado Javier, es decir, Alemania tenía al comienzo de la Primera Guerra unos 60 y pico millones de... 65. Exacto. Rusia tiene 165, más del doble. Y los austrohúngaros, que también son poquitos, son 50 y tantos, me parece, ¿sí? 53 millones de habitantes. O sea, sumando los dos imperios centrales, o sea, los rusos todavía les sacan de largo cerca de 50-60 millones de habitantes. Claro, el problema que tienen es que precisamente se oponen a los alemanes que hemos comentado, pues muchas cosas, ¿no? Primero, que son un imperio multiétnico. O sea, lo que son los rusos son el 43%. Si se suman los rusos blancos y los ucranianos, ya vamos al 66%. El resto son poblaciones musulmanas. Existe cierto temor a que en guerra con Turquía se llame a la yihad y estas poblaciones pues no sean, o son poblaciones centroasiáticas, es decir, son reclutas poco fiables. Y en principio el imperio ruso no los va a querer en armas, con lo cual ya empezamos a pegar recortes, ¿no? Es cierto que cuando entra el imperio otomano, o sea, la Primera Guerra Mundial, o sea, los imanes, o sea, se llama, como dices tú, a la yihad, ¿no? Y la verdad es que poca repercusión tuvo. Pegada bien. O sea, estos problemas de estas, vamos a llamarlo, grandes minorías que existen en el imperio austrohúngaro, en el imperio ruso, como bien dicen, ¿no? Ucranianos y tal, siempre estuvo en la cabeza pensante de los altos mandos del ejército austrohúngaro o del ejército ruso. O sea, veían con desconfianza pues unidades de checos que tenían encuadradas, o sea, y eso es una lacra, aunque realmente hasta donde yo sé no hubo grandes vamos a decir insubordinaciones, o se echaba la culpa siempre, no, es que ha habido un mal comportamiento de estas unidades que no eran, por ejemplo, húngaros o austriacos o rusos menos. o rusos. En el imperio austrohúngaro sí es bastante llamativo. Sí. Por ejemplo, intentan que los habitantes del Tirol, quitando tropas muy específicas de montaña, pues las mandan al frente ruso, ¿no? Es decir, intentan siempre mandar a la gente a combatir lejos de casa, no vaya a ser que por afinidad a los países, al enemigo fronterizo, pues de hecho en una de las ofensivas hablaremos de que una parte del ejército austrohúngaro son eslavos, y ya se ve que no tienen muchas ganas de combatir contra los rusos. Es decir, cuando ya llegamos a rascar lo que tenemos y, oye, no me mandes eslavos, te mando lo que hay, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, por comparar un poco cifras, fijaos, en el caso ruso las exenciones al servicio militar alcanzan el 48%, 2% en el caso alemán. O sea, toda esta población reclutable empieza a desaparecer a través de este tipo de cosas, ¿no? El nivel de reclutas rechazados por motivos médicos es el 17% frente al 37% del ejército alemán. Tenemos un ejército que se cansa, que tiene menos salud, que tiene peor salud, ¿no? Y esto implica un trabajo de logística, un desgaste en las unidades, etcétera. Reclutan 335.000 al año. Tienen 335.000 reclutas al año que llaman a hacer servicio militar. Los alemanes 280.000. Esto nos da la cifra, ¿no? Si comparamos las poblaciones, pero comparamos también cuántos hombres pueden desplegar unos y otros, el ejército ruso sale perdiendo mucho, ¿no? Tienen 2 suboficiales por compañía contra 12. Muy pocas ametralladoras, menos de una por batallón. Batallón son 900 personas.
la ametralladora pues queda prácticamente sumergida ahí en medio, por lo menos al principio de la guerra. Además tienen muchos problemas, solo tienen 3 fábricas de munición de fusil, una fábrica de artillería, aunque tienen algún sitio más donde la pueden reparar, y durante la guerra es cierto que Rusia se está industrializando y lo está haciendo bastante rápido. Una de las sorpresas que se van a llevar los alemanes es que los rusos van a movilizar más deprisa de lo previsto, porque ya se habían encargado los franceses de darles créditos para construir ferrocarriles, pero hacia la frontera alemana, por favor. O sea, queremos que parte de ese dinero se invierta en ferrocarriles que lleven a la frontera alemana y austrohúngara para que podáis desplegar más deprisa en caso de guerra, ¿no? Esta gente tenía el problema del ancho de vía, ¿no? O sea, sí, es verdad que tiene un ancho de vía diferente. Diferente, o sea que... Yo me imagino que eso cuando invaden la Prusia Oriental, o sea, no sé cómo decirlo, bueno, es recíproco. La verdad es que es entrar y salir. Es entrar y salir, sí. Una cosa, o sea, pero ahí los trenes se quedan parados, o sea, es complicado. Pero bueno, el Imperio Austrohúngaro, como decía, son 51 millones de habitantes, pues os doy la cifra, ¿no? Reclutan al año 160.000 hombres, son la hermanita pobre, tienen un 20% menos en proporción que su población en Alemania y un 50% más que los rusos en proporción, ¿no? Como decíamos antes, pues italianos, eslavos y todos estos, pues tienen mucho cuidado con este tipo de tropas. Había un proyecto antes de la guerra. Ya sabéis que Austria-Hungría es una monarquía doble. Está Hungría, que ha conseguido extraer muchos derechos y mucha autonomía con respecto a Imperio. Está Austria, y se había pensado en crear un tercer país eslavo, ¿no? Para intentar integrar aquello de alguna manera, y de que, bueno, pues los eslavos dejaran de ser tan levantiscos. Hasta que alguien le dio por asesinar al archiduque y se lió. Pues aquí lo tenemos, aquí tenemos el lío. Bueno, el comienzo de la Primera Guerra Mundial, yo creo que todos lo sabéis. El asesinato en Sarajevo del archiduque, el heredero del Imperio Austrohúngaro, automáticamente, pues ese polvorín que tenemos, que una vez prendida la mecha va saltando de un lado a otro, es Austria-Hungría pide unas condiciones que son rechazadas por el gobierno serbio. Automáticamente Serbia está bajo la tutela del Imperio ruso, entonces Rusia automáticamente, al declarar Austria-Hungría la guerra a Serbia, Rusia se la declara a Austria-Hungría. Automáticamente, pues Alemania se la declara a Rusia. De hecho, el problema es un pelín anterior. El gran problema son las movilizaciones. Efectivamente. El gran problema son las movilizaciones. O sea, estamos en un escenario en que el primero que moviliza puede atacar al contrario, puede entrar en su territorio, sí, puede destruir sus recursos económicos, sí, puede atacar sus centros de movilización antes de que estén listos. Es decir, movilizar primero es fundamental. Entonces, claro, todo el mundo está a la que salta. En cuanto alguien moviliza, en cuanto Austria-Hungría moviliza de cara a Serbia, ya tenemos el primer lío. Los rusos movilizan también, pero movilizan primero un día, que creo que es el 29 de julio, movilizan en el frente austrohúngaro, el zar se lo piensa y el 30 al día siguiente declaran la movilización total, es decir, también en la frontera alemana, con lo cual los alemanes tienen que movilizar. Hacen una serie de exigencias para asegurar su retaguardia a los franceses. Quieren que entreguen las fortalezas fronterizas, que desarmen, en fin, las típicas exigencias que ningún país aceptaría de buen grado, con lo cual los alemanes movilizan en los dos frentes, los franceses movilizan. Bueno, y a todo esto los austrohúngaros se han movilizado y han colocado las tropas inicialmente en la frontera sur. Su primer movimiento, efectivamente, y luego tienen que hacer una segunda movilización. Todo esto muy bajo presión, porque comentábamos antes el tema del ferrocarril. Cuando tú tienes que mover 500.000 hombres a una serie de puntos concretos en ferrocarril, tienes una tabla de horarios que en el momento en que un tren se cruce, la hemos liado. Esto es un carajal. Y como además tiene que ser a toda prisa porque tenemos que llegar los primeros, pues ya el carajal se multiplica. Entonces, al final, creo que es Christopher Clark, echa en parte la culpa al ferrocarril, porque claro, esto en el momento en que movilizamos no hay marcha atrás. Y de hecho el gran problema de los rusos, por esto tiene esta doble movilización, es que si se pone en marcha la movilización a la frontera austrohúngara, hay que esperar a que termine para movilizar a la frontera alemana. ¿Nos la vamos a jugar? ¿No nos la vamos a jugar? Los alemanes han apoyado claramente a los austrohúngaros, pues no nos la vamos a jugar, vamos a movilizar contra todo el mundo, ¿no? Todo este proceso, es decir, todos ellos la mataron y ella sola se murió. O sea, no había otra. Estaba como muy, muy predeterminado. Y de hecho yo creo que se debate y se debatirá por siglos quién tiene la culpa, ¿no? Si fue aquel, si fue este. Al final es un engranaje que en cuanto alguien le dio al botón, pues se puso en marcha y no. El hecho, estratégicamente, es que, como comentábamos antes, es que inicialmente el Imperio alemán se coloca a la defensiva en la que es la Prusia Oriental, ¿no? ¿Para qué? Para precisamente aplicando el plan Schifflen,
perdón, mi alemán es bastante deficiente, acabar antes con con las tropas francesas y el cuerpo expedicionario británico. A todo esto, que bueno, como aquí bien sabe nuestro amigo Ismael, este excelente libro de la batalla del Marne con HRM, o sea que andaremos con cuidado porque si no nos van a pillar como a los alemanes por la espalda, ¿no? Por eso hablamos del frente ruso. Efectivamente. El caso es que se inicia la invasión. Yo creo que de las campañas, de todos estos años, yo creo de las más conocidas, sobre todo porque van a aflorar una serie de personajes muy importantes posteriormente a lo largo de toda la Primera Guerra Mundial. Claro, comienza la invasión. Comienza la invasión. Comienza la invasión. Tenemos que dividir claramente lo que pasa en el norte, en Prusia Oriental, entre rusos y alemanes, y lo que pasa en el centro-sur, en la frontera de Galicia, entre Rusia y el Imperio Austrohúngaro. Sí. En el norte, pues los rusos se estaban concentrando tranquilamente. Cuando ya a primeros de agosto el embajador francés empieza, esto va a ser una constante, lo van a jugar relativamente bien, aunque no van a conseguir coordinarse del todo. Pero claro, el embajador francés empieza a pedir a los rusos que por favor ataquen. O sea, ya empieza a estar claro que la ola gorda se nos viene encima a nosotros. Y hombre, si pudierais atacar un poco para que los alemanes empezaran a retirar tropas de Francia y las mandaran contra vosotros, es una de estas peticiones que solo se hacen entre aliados, ¿no? Aquí nos la jugamos todos. Bueno, pues el caso es que efectivamente el 12 de agosto los rusos, que tienen dos ejércitos desplegados, el primero más hacia la derecha, más hacia el norte, orientado hacia la capital de Prusia Oriental, Königsberg, sí. Y el segundo hay un saliente, ¿no? Prusia Oriental hace un saliente y luego el Imperio Ruso tiene un saliente en Polonia, sí. Que apunta hacia Berlín. Bueno, pues el segundo, un poco por el sur, pues se van a poner en marcha y van a intentar hacer una pinza contra ese octavo ejército alemán que está desplegado en la frontera, ¿no? Hay que decir, porque a mí me gustaba la salsa rosa y yo siempre había oído, pero después de analizar un poco lo que es la batalla de Tannenberg y los lagos masovianos, es que los dos comandantes rusos dijeron, estas batallas se perdieron porque tanto Rennenkampf como Samsonov se llevaban mal. Entonces uno no acudió en ayuda del otro, ¿no? Es cierto, o sea, de hecho es una de las anécdotas que se cuenta incluso en el libro de la fortaleza de Despertaferro, que parece ser estos además creo que eran generales de caballería, o sea, con lo cual pues muy muy orgulloso y tal, que llegaron en una estación de tren a las manos, ¿no? A retarse. Sí. Pero bueno, ahora nos explicará Javier, pero yo creo que es realmente más, o sea, no digo que no ocurriese eso, pero no es el motivo principal. Yo creo que es más por la buena estrategia o por el buen hacer del alto mando alemán. Capacidad de maniobra. Correcto. Realmente lo que se va a demostrar es que el ejército alemán, lo que hemos comentado antes, tiene una capacidad de movimiento y de maniobra y además hace una jugada arriesgadísima. Me explico. El octavo ejército está desplegado delante del primer ejército ruso. En principio su función es aguantar, incluso retirarse hasta el río Vístula, es decir, ceder toda Prusia Oriental, pero evitar, digamos, que se rompa su frente y que los rusos avancen hacia Berlín. O sea, ya tendríamos la gran catástrofe. Lo primero que hace el general von François, al mando del primer cuerpo de ejército, es tirarse a degüello a por los rusos. Porque esto es así como funciona. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque es la teoría del alto Estado Mayor General alemán. Es decir, el mando alemán está entrenado para ser agresivo. Y ante la duda, y aunque tengas órdenes de lo contrario, si ves algo que se parezca a una oportunidad de zurrar al contrario, te tiras. Y de hecho a von François nadie le va a decir absolutamente nada, tanto en Gumbinnen como en Stallupönen, que son dos batallas a 3 días una de otra, por querer tomar la iniciativa, atacar a los rusos. Las dos veces se tiene que retirar bastante maltrecho, pero lo que descubren en ese momento es que Rennenkampf ataca, pero vamos con tranquilidad, es decir, no tiene demasiada prisa por entrar en Prusia Oriental. Von Prittwitz, que es el jefe del octavo ejército, avisa bastante alarmado a Berlín que le acaban de zurrar 2 veces y que se va a retirar ya detrás del Vístula, y lo cesan inmediatamente. Curioso, porque uno cumplía sus órdenes, que era retirarse detrás del Vístula, y el otro se las había saltado a la torera. O sea, si la actitud de Von Prittwitz hubiese sido otra, no hubiese aparecido, o sea, pues lo que todos conocemos, que es el mariscal Hindenburg, que lo sacan de su retiro, porque estaba ya, o sea, no había bastantes generales alemanes, estaban todos enfangados en el otro frente, en Francia,
y bueno, su pareja de baile, que es Ludendorff, que es su jefe de Estado Mayor. Que es su jefe de Estado Mayor, aunque bueno, luego hablaremos de Hoffmann. Y de Hoffmann, que también es muy importante, que estaba allí, que es el jefe de Estado Mayor del octavo ejército, y que es el que empieza a pergeñar esta maniobra de Tannenberg. ¿Qué van a hacer? Todo el octavo ejército alemán, al ver que los dos ejércitos rusos están separados por los lagos masurianos, por una serie de lagos y terreno difícil, lo que va a hacer es volcar todo su ejército contra el segundo ejército ruso, dejando una media línea de cobertura y confiando en que Rennenkampf va a seguir avanzando despacito y sin querer complicarse la vida. Van a derrotar al segundo ejército ruso completamente. De hecho, Samsonov, su jefe, acabará pegándose un tiro. O sea, ya estamos hablando de una derrota seria, y es un tío que había, de hecho, la enemistad entre él y Rennenkampf viene de la guerra ruso-japonesa. O sea, es un oficial que ya había sufrido palizas en la guerra ruso-japonesa. Esta no la puede resistir. Y después, en lo que se llama la primera batalla de los lagos masurianos, se van a girar contra el primer ejército de Rennenkampf y lo van a mandar de vuelta por donde había venido, hacia la línea del Vístula. Esto es maniobra pura, es decir, es un ejército que tiene la mitad de efectivos que los otros dos, pero muchísimo más eficaz a nivel de Estado Mayor, a nivel de capacidad de resistencia de los soldados, es decir, realmente lo que importa. O sea, yo creo que los grandes estrategas, y saliéndonos un poco del guión habitual, esto yo lo definiría una maniobra napoleónica. Pero, es decir, te concentras, aunque tengas menos efectivos, puedes concentrarte en un punto, derrotas a un ejército y lo vas por otro. O sea, los grandes generales en la historia lo han hecho, casi te puedes remontar casi a Aníbal, ¿no? En ese sentido. Bueno, ese es el frente norte. Vamos al sur, a nuestros amigos los austrohúngaros y los rusos. En el sur todo el mundo está muy emocionado. Sí. Todo el mundo quiere tomar la ofensiva. Y realmente, bueno, los primeros que se van a mover van a ser los austrohúngaros. Ellos se concentran en la línea del río San, optan por no concentrarse en la frontera con Rusia, sino un poquito más atrás, para, digamos, tener un poquito de espacio tapón de cara pues a lo que pueda pasar, ¿no? Y rápidamente pues toman la iniciativa. El primer ejército austrohúngaro avanza hacia Komarov, allí derrota a los rusos. Lo que pasa es que los ejércitos que habían avanzado hacia Leópolis, Lwów, Lemberg, como queráis, se encuentran con una fuerza rusa muy superior y son derrotados a su vez y empiezan a retirarse, ¿no? Entonces tenemos un sistema, pues si viéramos un reloj, si utilizamos un reloj desde el punto central, pues tenemos un ejército avanzando hacia la 1, que es el que derrota a los rusos en Komarov, dos ejércitos avanzando hacia las 3, que son derrotados por los rusos en Leópolis, y otro ejército, el cuarto, que está avanzando hacia las 2. Y que al retirarse los dos ejércitos que han avanzado hacia las 3, parece que podría tener el flanco ruso a tiro para girar sobre su derecha y bajar hacia las 3 y pillarlos de flanco. La maniobra se retrasa muchísimo y al final los austrohúngaros se tienen que retirar a toda prisa más de 100 kilómetros, dejando cercada la fortaleza de Przemysl. Está. Libro buenísimo, buenísimo y dejándose pues 350.000 bajas. Ya estamos hablando de casi nada, de cifras pequeñitas, de cosas muy tontas, ¿no? Prácticamente la mitad de los efectivos que tenían disponibles en ese momento siguen movilizando, pero casi prácticamente la mitad de lo que tenían, más otros 150.000 aproximadamente que se quedan atrapados en la fortaleza, aunque es verdad que en este caso son tropas de segunda fila, son tropas de... Sí, reservistas, el Hohenbetungado. Sí, ¿vale? De hecho, bueno, adelantando, ahora los rusos, es el primer asedio. El primer asedio. Ahora los rusos empiezan a hacerse preguntas. ¿Qué hacemos? ¿Atacamos a los alemanes, que nos han zurrado bien? ¿Seguimos presionando a los austrohúngaros? Total, que el gran duque Nikolai, primo del zar y comandante en jefe del ejército ruso, decide que vamos a apostar por la mayor y vamos a intentar tirar hacia Berlín. Vamos a aprovechar ese saliente, vamos a concentrar tropas en la zona de Varsovia y vamos a intentar derrotar a los alemanes. Todo muy bonito, pero los alemanes mientras tanto han seguido moviéndose. Con esa capacidad de maniobra han creado un noveno ejército en la zona de Cracovia, más o menos, con lo cual se han unido a los austrohúngaros para atacar a los rusos desde el sur, ¿no? En dirección a Varsovia. Todo esto va muy bien hasta que se topan con efectivamente esta concentración de ejércitos rusos, dicho muy deprisa porque aquello es como un ballet. Se topa con esa concentración de ejércitos rusos que empiezan a defenderse con mucha saña
piden ayuda a los austrohúngaros, que tienen sus propios problemas, mira, buscárosla, y te dices, pues nos retiramos. Retirada que vuelve a dejar abierto el flanco de los austrohúngaros, que entre tanto habían avanzado hasta la fortaleza de Premis, rompiendo lo que era el primer eso asedio. Al principio de la guerra, y prácticamente bueno, un lenguaje común, ¿no?, que tienen los alemanes con los austriacos, porque curiosamente el ejército austrohúngaro es una torre de Babel a nivel de lenguaje, ¿no? Pero el intentar tener un mando común, o sea, hemos hablado de, en este caso, bueno, los distintos, primero jefe del Estado Mayor, del Alto Estado Mayor alemán, Moltke, luego Falkenstein, al final, bueno, el más conocido, luego Hindenburg, y a lo largo de todo esto intentan coordinarse. Bueno, aquí cada uno tendría que contar la historia como le haga, ¿no? Con Konrad von Hotzendorf, que es el jefe del Estado Mayor austriaco, que dicen que es un buen estratega, a lo mejor como el típico técnico, ¿no?, que tiene la idea genial pero luego no la ejecuta, no tiene los mimbres, ¿no? La verdad es que yo he leído de todo, ¿no? Cosas tan bárbaras como que estaba intentando impresionar a una mujer casada y que por eso se tiraba al ataque como si no hubiera un mañana. Es decir, uno quiere pensar que alguien que ha llegado hasta este puesto puede ser mejor, peor, pero que este sea el principal motivo de sus actuaciones. Por cierto, vuelvo a Sasarro. Si alguien pregunta, al final se acaba casando con la... No, es que sabía que alguien lo iba a preguntar. Al final se acaba casando. El caso es que tenemos a los alemanes retrocediendo desde la zona de Varsovia y van a hacer una tercera jugada de desplazamiento rápido. Desde la zona de Varsovia trasladan 250.000 hombres hacia la zona de Torun. Es decir, dan la vuelta a este saliente que tienen en Polonia los rusos para situarse un poco arriba y atacar desde otro ángulo. Y aquí sí van a romper el frente ruso y se van a acercar en segunda batalla de Varsovia, que se va a convertir en batalla de Lodz cuando los rusos reaccionen y atrapen a las vanguardias alemanas, ¿no?, que van a conseguir escapar. Es decir, esos meses de 1914 van a ser un baile constante para adelante, para atrás. En este sector, probablemente, si tuviéramos que hacer de árbitros, casi con victoria de los rusos, con un problema, y es que su frente del oeste y su frente del suroeste están avanzando en direcciones divergentes, ¿no? Mientras unos combaten en Varsovia y quieren ir hacia Berlín, los otros están avanzando hacia los Cárpatos, en la zona del río Dniester y del río San, y digamos que se abren, con lo cual no pueden prestarse apoyo. Claro, aquí a finales de noviembre hay una reunión entre los mandos rusos. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque esto nos ha salido bien, pero hemos tenido muchas bajas. Se habla, el frente del noroeste, perdón, no del oeste, todavía no ha surgido, el del noroeste, habla de retirarse hacia el Vístula. Nos retiramos, lamemos las heridas, acabamos de concentrar de nuevo tropas, lo que sea. Pero claro, al frente del sudeste, que le están saliendo mejor las cosas, pues dice, oye, podemos atacar Cracovia, podemos entrar en los Cárpatos. Los Cárpatos es la barrera montañosa que defiende la frontera este de la gran llanura húngara. Entonces, si conseguimos cruzar los Cárpatos, mal asunto. Mal asunto porque ya tenemos un terreno llano, tenemos un terreno fácil, luego hay que suministrarse a través de los Cárpatos. Pero bueno, digamos que se entra en... hemos perforado la muela hasta el nervio, ¿no? Y aquí ya podemos tocar las naricitas. Y se nos acaba, bueno, entre el 6 y el 12 de diciembre es la batalla de Limanova-Lapanov, que es cuando los austrohúngaros reaccionan y consiguen contener precisamente en los pasos de los Cárpatos a los rusos. Eso sí, hay divisiones que se han dejado el 70% de sus efectivos, ¿no? Es una campaña en altura, con nieve, en invierno. Pues eso, los soldados tienen a congelarse como cualquier hijo de vecino, ¿no? Sobre todo si no hay donde guarecerse y tienes que estar allí pegando tripazos para que no te disparen y correteando. Eso lleva a lo que decíamos a la composición de los ejércitos. O sea, el porcentaje de bajas al comienzo de la Primera Guerra Mundial es brutal. Entonces las tropas profesionales, bueno, o sea, se deshacen como un azucarillo. Aunque no es en este frente, o sea, el ejército más profesional que había, pequeñito, era la BEF, la British Expeditionary Force inglesa. O sea, que en 2 o 3 batallas en Francia, en Mons, o sea, prácticamente desaparece. A partir de ahí tienen que venir las tropas de reemplazo, lo que comentaba antes Javier. O sea, tener ese bajo porcentaje de rechazo, 12 suboficiales, o sea, por compañía, hace que en el fondo, esto es como las películas que veis una y otra vez, como ya sabéis cuál es el final, al final donde se notan el desmembramiento, ya no digo la Revolución Rusa, pero en el Imperio Austrohúngaro eso también acabará pasando factura. Bueno, y comenzamos 1915. Vamos a por
pues el siguiente año. 1915 es un año malo para los rusos. Ya os voy haciendo el spoiler. Empieza pues con una serie de asaltos, tanto rusos como alemanes como austrohúngaros, donde estos, sobre todo los alemanes, en la segunda batalla de los lagos masurianos, donde consiguen mandar a los rusos más allá de la antigua frontera. Los austrohúngaros pues atacan otra vez en los Cárpatos, los rusos se defienden. Básicamente, tenemos un poco un ten con ten, ¿no? A lo mejor en marzo el acontecimiento más señalado es la caída de la fortaleza de Przemysl, o como se pronuncie. Yo he intentado varias veces y soy incapaz. No, sé que hay una forma, me lo dijo un conocido, es mucho más sencillo que eso, pero bueno, digamos que estas palabras polacas con muchas consonantes son fáciles de pronunciar, pero no me acuerdo cómo. Sí, bueno, esto no tiene nada que ver, o sea, pero la señora que lleva toda la vida trabajando en casa de mi familia es polaca. Siempre le damos Ela. Y si veo le enseñé el vídeo, o sea, acabo de ser, me enteré que Ela es Elżbieta. Eso es continental. Y uno de mis hijos, pues ha estado, como otros muchos, pues estuvo hace un par de años en Polonia, de Erasmus, ¿no? Y entonces estuvo en la frontera, lo que es la actual frontera entre Polonia y Alemania. Yo lo pronuncio, se llama Setting. Sí. Pero yo decía y no me entendía. Y entonces le dije, no, que está al lado. Y me dijo algo así como... Pero bueno, son impronunciables. Y ya no te digo... Por eso decía antes el tema, volviendo a los ejércitos, el ejército austrohúngaro, o sea, se explica bastante bien, y ya en este caso no es por decirlo por el buen libro, que es la fortaleza de Despertaferro. Es, o sea, las órdenes en el ejército austrohúngaro, o sea, eran cuatro cosas, o sea, porque es que era imposible entenderse, ¿no? El húngaro es un idioma tremendamente enrevesado, o sea, dicen que se parece bastante al finlandés. Bueno, ya hablaremos también de los regimientos finlandeses en el ejército ruso, ¿no? Que también esa es... Lo mencionaremos. Bueno. Si no te enfadarás conmigo y dirás que tengo que cortar ya. No, porque hoy el amo del calabozo soy yo y estos van a pencar aquí hasta las 10 de la noche por lo menos. Pero venga. Bueno, como digo, empieza pues con una serie de ofensivas, en general poco exitosas para los rusos, hasta que, ya en abril empieza a prepararse la que va a ser la primera ofensiva de envergadura del año, que es la de Gorlice-Tarnów. Esta ofensiva, digamos que la idea es atacar desde el frente austrohúngaro para rechazar a los rusos, alejarlos definitivamente de los Cárpatos. Para esto los alemanes van a enviar un ejército entero, el 11º, al frente austrohúngaro. Esta es la historia de cómo los alemanes van mandando cada vez más tropas hacia el sur. Es decir, porque los austrohúngaros se van agotando y no son capaces, no tienen población, no tienen gente fiable, ¿no? Y no pueden reponer sus fuerzas, y cada vez los alemanes se ven más lastrados por este aliado, ¿no? Se crea una agrupación de ejércitos von Mackensen con una serie de ejércitos austrohúngaros. Von Mackensen es este señor, o sea, con su característico engorro con las calaveras de los usares prusianos, ¿no? Sabéis que la historia de este señor se alarga, él muere en 1945. Y un monárquico empedernido, pero una persona que sobrevivió a la Alemania nazi, ¿no? Yo creo que unos personajes, a lo mejor un poco más a la sombra de Hindenburg y Ludendorff, pero es un personaje digno de de hecho, y creo que un buen general, un buen estratega en este frente, del estilo agresivo, pero efectivamente tipo Blücher, ¿no? En este frente va a ser bastante activo, nos lo encontraremos más veces. El 2 de mayo empieza la ofensiva, los austrohúngaros consiguen, los rusos habían lanzado, como hemos comentado, una serie de ataques, los austrohúngaros lo bloquean, empiezan a avanzar. El día 3 el tercer ejército ruso tiene unas bajas terribles, tiene que retirarse, y esto hace que la cosa empiece a caer como un castillo de naipes, ¿no? El día 5 el gran duque Nicolás prohíbe las retiradas, y el día 10 tienen que pedir a británicos y a franceses que por favor ataquen el otro lado porque se los están comiendo. Y efectivamente, tienen una tercera baza, que es la que van a utilizar. El 23 de mayo entran en guerra los italianos. ¿Con sus aliados de la Triple Alianza? No. Con los otros. Italia se había traído un juego que, dicho así entre pocos, ahora que no nos están grabando, es lo que uno espera de su... Eso lo tendrán que cortar luego.
uno espera de su gobierno que intente sacar lo más posible de las situaciones. Y efectivamente los italianos habían estado negociando con unos y con otros. Oye, yo quiero esto, quiero aquello, esto es lo que... Entonces, a ver, ¿quién da más? Hasta que pues, la puja. Yo creo que al final les pudo más esto es una opinión personal mía, les pudo más el odio italiano hacia los austriacos por todo lo que se habían estado pagando durante el siglo XIX, pero es cierto que vieron que sacaban más tajada posicionándose con la triple, o sea, con la Entente. Les hicieron más promesas y efectivamente entran en guerra. Para entonces los rusos se han retirado muchísimo, se han perdido bastante terreno, pero claro, los austrohúngaros se ven obligados a ir a guarnecer toda su frontera con Italia, que es bastante larga aunque montañosa, y digamos que bueno, pues quedan en parte anulados, ¿no? A 16 de mayo, como digo, las potencias centrales ya han alcanzado el río San, batalla de Yaroslav. A fines de ese mes los rusos han sufrido 412.000 bajas, que no está mal. El 17 de junio llegan a la zona de Rava-Ruskaya. Se produce el 20 la batalla por Leópolis, es decir, van expulsando a los rusos de todo lo que es la Galicia austrohúngara. No, parece que las cosas van a volver a las fronteras del principio. A final de julio el general Polivanov, nuevo ministro de la guerra ruso, informa al Consejo de Ministros, y esto es importante: la desmoralización, la rendición y la deserción asumen enormes proporciones. O sea, no llevan un año de guerra y el ejército ruso empieza a mostrar ya unas señales de fatiga muy importantes. Esto tiene mucho que ver con lo que va a ir sucediendo después. Como digo, el 5 de agosto los alemanes capturan Varsovia. Los rusos han perdido para ese momento 15 divisiones completas y otras 20 las tienen prácticamente destrozadas. Esto es un porcentaje ingente de las fuerzas que tenían desplegadas sobre el terreno. Oye, una pregunta. Los alemanes entran en Varsovia. Yo siempre me ha llamado la atención la foto, ¿no?, de los alemanes entrando en Varsovia, ¿no?, con sus cascos de pino y tal. ¿Cómo los polacos cómo reciben a los alemanes? ¿Cómo los ven? O sea, porque tenemos polacos en ambos bandos, hay unidades en todas partes. O sea, digamos que después de la partición de Polonia, o sea, los polacos más activos de cara a la independencia habían sido los de la zona rusa. Y en esa época ya empiezan a sonar promesas de crear un Estado polaco, de la independencia de Polonia. Entonces, yo creo que los polacos están encantados que todos estos se zurren, a ver si se cansan y se marchan de aquí y nos dejan montarnos nuestro Estado polaco como nosotros queremos, que lo conseguirán al final de la guerra. Bueno, lo dejamos para la parte final de la presentación. Pero bueno, el 7 de agosto el gran duque Nicolás es sustituido, es enviado al Cáucaso, a Transcaucasia, donde dirigirá los ejércitos que combatan contra los turcos. Y bueno, pues lo nombran en su lugar al general Alexeyev, que es un jefe de Estado Mayor. Perdón, nombran en su lugar, no al general Alexeyev, es importante, el que va a ocupar su lugar como comandante en jefe, sí, es el propio zar. O estupor, es el zar. Claro, es una jugada arriesgada, porque todas las derrotas van a ser culpa del zar. Y él mismo, en cierto modo, mete la cabeza en la boca del lobo, ¿no?, y se mete en un lío. Y de hecho hay muchos generales que no ven esto del todo con buenos ojos, pero sí esperan que Alexeyev, que es su jefe de Estado Mayor, pues sea quien en realidad se encargue de las cosas, y a malas a quien podamos echarle la culpa de todo. ¿Realmente el zar influye en las decisiones, o sea, tipo Hitler o...? No creo que llegue a ese nivel. Pero aún así, la mala fama de las derrotas, lo tenía todo. O sea, no toma las decisiones estratégicas y encima todavía se va a los palos de... Efectivamente. En octubre entra en guerra otro de los codiciados, que es Bulgaria, para las potencias centrales. Esto a priori a los rusos no les afecta demasiado, porque no tienen frontera con Bulgaria, pero sí es verdad que a los alemanes les permite crear una conexión terrestre, más el derrumbe de Serbia. El ejército serbio no va a ser capaz de aguantar en solitario más la presión. Una ofensiva conjunta austrohúngara y alemana pues ya rompe el frente, y los serbios van a tener que retirarse pues hacia el sur del país y luego cruzando las montañas hasta Albania, donde los embarcarán hasta Corfú. Es una aventura espectacular, la de los serbios. Eso daría para otro... el frente de Macedonia, porque de Corfú los van a mandar a Salónica, donde se está creando un frente de Macedonia, con tropas británicas, francesas, serbias. Habrá tropas griegas. Ahí sí que se pagan todos contra todos, porque además, por ejemplo, el ejército turco envía
O sea, envía tropas, o sea, ahí están absolutamente todos. Por ahí coinciden efectivamente franceses e ingleses. Inclusive una brigada rusa. Efectivamente, inclusive una brigada rusa. Inclusive una brigada rusa, que además se va a ver muy tocada por los acontecimientos de la revolución y los acabarán poniendo todos de ingenieros, o sea, con un pico y una pala y arreglar caminos. Para entonces, acabamos 1915, ¿no? Con esto. Los alemanes están satisfechos, empiezan a mandar tropas hacia el frente del oeste, porque para ellos 1916 va a ser un año crucial, es cuando van a lanzar su ofensiva en Verdún, y los Habsburgo para entonces ya se han convertido en satélites de los Hohenzollern. O sea, si al principio de la guerra, de hecho antes de la Primera Guerra Mundial, los estados mayores de Alemania y de Austria-Hungría nunca se habían reunido para hacer una planificación conjunta, ni se les había ocurrido. Algo que habían estado haciendo los franceses con los rusos, por ejemplo. Pues esto no se había hecho, cada uno había hecho la guerra un poco por su cuenta. Los intentos alemanes de tomar las riendas, claro, Konrad von Hotzendorf se había negado ¿cómo que usted va a tomar el mando de mi ejército? Mi ejército ya lo mando yo, pero en este momento ya se han acabado todas las veleidades. Es evidente que sin tropas alemanas las austrohúngaras no son capaces de funcionar, y obviamente los alemanes dicen, además en ningún frente, o sea, porque todo el mundo, o sea, a lo mejor conoce más el frente italiano. O sea, entonces pues bueno, ahí hay tropas alemanas. Bueno, aquí alguna vez ha salido, o sea, los primeros pinitos como oficial de Rommel es precisamente ahí, ¿no? En Rumanía. Rumanía, a ver, bueno, es que la historia de Rommel, bueno, sí, cierto, empieza funcionando en los Volgos, los Volgos en Francia, y pasa por Rumanía y luego es cuando va a Italia. Cuando va a Italia y bueno, ahí empieza su leyenda. Pero es cierto que las tropas austrohúngaras están ya imbricadas, o sea, en todos los frentes con las tropas alemanas. Con refuerzos de tropas alemanas. O sea, porque no aguanta. Siempre se ha dicho que el enfermo de Europa era las tropas turcas. Hubo tropas alemanas en Turquía, las se incorporan casi más tipo técnicos, ¿no? Tipo asesores, mientras que aquí no. O sea, aquí tienes ejércitos alemanes y ejércitos austrohúngaros compartiendo frente. De hecho, los austrohúngaros sufren tales bajas en oficiales al principio de la guerra que incluso en unidades austrohúngaras tienen que tirar de oficiales alemanes para dirigirlas, porque no tienen... Volvemos a lo mismo, el sistema de las academias de oficiales alemanas es extraordinario en esta época. Hay un libro, no me acordaré el título, pero hay un libro que hace una comparativa entre West Point y la escuela de guerra alemana, y es increíble las diferencias, ¿no? En West Point, donde las novatadas tenían que curtir al futuro oficial, cuando se encontraba en el frente con el imbécil este que le había hecho tragar colonia, o que le había estado clavando grapas, o que le había estado haciendo la vida imposible, dice, ahora te voy a obedecer al pie de la letra, porque lo que pase va a ser culpa tuya. Mientras que en la academia alemana los más antiguos tenían que encargarse de que los novatos dieran su opinión, de ayudarles, de hacerles participar. Es decir, es un esquema completamente diferente. Y lo que se consigue son oficiales mucho más capacitados para actuar por su cuenta, ¿no? Ya en ese momento es que lo que luego se llamará la táctica de lo que es el mando por táctica misión, es decir, la Auftragstaktik, que consiste en que, bueno, pues el oficial sabe lo que tiene que conseguir y nadie le dice cómo tiene que hacerlo. Y esto, bueno, pues capacita mucho. Eso viene un poco yo creo que eso se alarga incluso a la Segunda Guerra Mundial. O sea, siempre ha sorprendido, o sea, la capacidad, vamos a decir, camaleónica para las tropas alemanas, o sea, que tenían de improvisar y crear unidades de combate, o sea, pero de la nada, o sea, prácticamente. Y todo tiene que ver efectivamente con eso, o sea, esa doctrina, ¿no? Bueno, vamos al grano. 1916 tiene un protagonista, sí. Alexei Brusilov. Que es este señor que tiene ahí sonriente con la gorra. Probablemente, según dicen, el general ruso más brillante de la Primera Guerra Mundial, que tan brillante, o sea, que acaba desde al final de la Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa, y muchos de los generales rusos acaban asesinados, otros acaban expatriados. Pues no, Brusilov acaba con mando en la nueva República Soviética, llamarlo como que, ¿no? Una persona que realmente era un táctico brillante. Volvemos a lo de siempre. Tenía los medios que tenía, aunque tenía muchos soldados, pero en 1916 lo va a hacer muy bien. En 1916 lo va a hacer muy bien. Va a ser su año. Uh-huh. A primeros de año, vamos a fijarnos en los rusos. Estos tienen dos ejércitos en lo que es el frente del norte, sobre el río Dwina, el 12 y el 5.
5 en el frente del oeste, primero, segundo, décimo, cuarto y tercero, en este orden, de norte a sur, y 4 en el frente del sudoeste. Octavo, undécimo, séptimo y noveno. No sé, bueno, cuando este es el frente del sudoeste, es el frente que manda Brusilov. Este año ya los socios de la Entente quieren empezar a coordinar sus ofensivas. Es el año en que se espera que los alemanes hagan algo. De hecho, en febrero empieza la ofensiva de Verdún, que se va a alargar hasta octubre. O sea, eso es una batalla, y no estas cosas de unas horas que hacían los napoleónicos. Los británico-franceses, lo que pasa es que a partir de Verdún los franceses se van a empezar a retirar, están planificando su ofensiva del Somme, y la idea es que los rusos, por su lado, lancen su propia ofensiva en el frente del este para presionar a los alemanes por los tres lados, que no sepan dónde mirar, cómo distribuir sus recursos, vamos, que manden demasiado poco a todas partes como para poder resistir, ¿no? Y romper la nuez. Bueno, los rusos para lo primero que hacen es preparar una pequeña ofensiva hacia Vilna, no nos volvamos locos, que ya nos han zurrado varias veces, y vamos a ver qué es lo que pasa. Efectivamente, utilizan unos 400.000 hombres en un frente estrecho, 70 kilómetros, y la cosa pues con poco apoyo artillero, un proceso de concentración demasiado evidente, los alemanes enseguida se dan cuenta de lo que pasa, y además, bueno, se va aplazando. La Stavka ya, el alto mando ruso, ordena que los ataques se lleven a cabo. Tiene que ser el 18 de marzo en el frente del oeste, que también se va a unir a esta ofensiva, y el 21 en el del norte. El 17 empieza el deshielo. Eso del barro que vemos en las historias de la Segunda Guerra Mundial, que también se producía 40 años antes, en la Primera Guerra Mundial. Lo que pasa es que como había menos vehículos de motor, pues no era tan cantoso, pero aún así es todo un problema logístico, de traslado de todo. O sea, la gente se sigue hundiendo en el barro. Aún así, claro, la ofensiva no se detiene. Empieza el día 21 para todo el mundo. En el frente del oeste consigue progresar 1,5 kilómetros de profundidad sobre 3,5 de ancho. O sea, vamos, un cañón. Una auténtica maravilla. Comparado con el frente occidental, vamos, una pasada. Vamos, pues se deja 70.000 hombres en un solo día. A 70.000 hombres el kilómetro sale caro. Incluso para la Primera Guerra Mundial sale caro. El del norte, de las 8 divisiones que tienen, viene al combate 4. O sea, ni siquiera echan toda la carne al asador. Vamos por despacio. Sufren más de 28.000 bajas. Y entonces aparece lo que tiene que aparecer siempre, de quién es la culpa, ¿no? Según la Stavka, los mandos se han organizado mal. Seguro, con el barro hasta el cuello es difícil organizarse demasiado bien. La artillería no ha sido capaz de apoyar a la infantería. Tienen muy poca y tienen bastante escasez de municiones, con lo cual no podemos pedir milagros. O sea, los bombardeos de varios días que se ven en el frente occidental, en el frente ruso, son prácticamente impensables porque no hay. Por supuesto, la artillería echa la culpa a la infantería. Oiga, es que ustedes no han mostrado el empuje suficiente, ¿no? Oiga, yo los bombardeo, más no puedo hacer. Si ustedes no van, pues a mí que me cuentan. El caso es que no van a conseguir, porque el objetivo es apoyar a los franceses en Verdún. Los alemanes no van a desplazar ni un solo soldado de Verdún hacia el frente oriental. Están tan tranquilos que efectivamente aquello no va a quedar en nada, ¿no? Probablemente si queremos buscar una culpa, pues tiene mucho que ver con atacar en mitad del barrizal, lo cual impide muchísimo los movimientos. Hemos visto que los alemanes se basan en la maniobra para multiplicar la efectividad de sus tropas, y los rusos en esta ocasión pues se basan en la antimaniobra para minimizar el efecto de las suyas. Y el 14 de abril Nicolás II pues decide reunir a sus generales y dice, bueno, a ver qué vamos a hacer, porque seguimos teniendo este compromiso de atacar y lo que hemos hecho es un mal chiste. Y empieza, bueno, pues digamos que la idea es que los frentes del norte y del oeste van a volver a lanzar sus asaltos, y el frente del sudoeste, que es el de Brusilov, pues los apoyará. Pues haremos unos asaltos de demostración, a ver qué es lo que pasa, para sobre todo atraer recursos alemanes, ¿no? Y el caso que de momento no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo. Bueno, para eso se supone que está el zar. Y entonces interviene Brusilov y dice, no, yo puedo atacar. Aquí, poniendo el cubata encima de la mesa, yo puedo atacar, yo puedo romper el frente ruso. Todo el mundo se lo queda mirando, bueno, este listo, después de la paliza que nos acaban de pegar hace unos meses. Y efectivamente, ¿no? Lo que pues le dicen que vale. De hecho, los generales rusos, que eran un poco reacios, principalmente, Ebert, que es el que manda el frente del norte, y Kuropatkin, que es el que manda el del oeste, que eran un poco reacios de volver a lanzarse al asalto, y dicen, venga, vamos a lanzar la ofensiva. Eso sí, a Brusilov dice, no te vamos a mandar ni un soldado, ni un cañón, ni un palillo extra. Tienes lo que tienes.
Se mejoran carreteras, se acumulan municiones, va a ser el gran ataque de los rusos. De hecho, nunca han estado mejor, aunque siguen escasos un poco de todo. Comentábamos antes, ¿no? Una de las cosas que hacían los rusos era mandar eso que hemos visto en las películas de los soviéticos, de que mandábamos los soldados al frente sin fusil y coges el del muerto. El del muerto. Esto ya lo hacían los rusos en la Primera Guerra Mundial. Es decir, tenían, digamos, una capacidad para reclutar, para atraer gente, pero no tenían la capacidad para armarla, ¿no? Entonces, en ocasiones, o bien las unidades se quedan ahí esperando que salgan de fábrica, o bien directamente, cuando estamos en un apuro, pues dicen, mira, vas detrás y coges el fusil del muerto y sigues, ¿no? Como digo, todo se prepara. Lo que pasa es que Brusilov, la idea que tiene, si sus compañeros van a elegir unos frentes estrechos y unos objetivos concretos, Brusilov cambia completamente la forma de actuar. Lo que hace es que sus 4 ejércitos, primero los pone a cavar trincheras como si no hubiera un mañana. Los austrohúngaros están cavando trincheras, no se van a mover. Están mejorando sus fortificaciones. Pero luego los pone a todos a planificar ataques. Todos. Y se empiezan a preparar ataques en los frentes de los 4 ejércitos. Con lo cual los austrohúngaros dicen, están preparando un ataque. ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, él tiene muy claro qué ejércitos son los que van a llevar la voz cantante, pero realmente lo que quiere es despistar completamente a sus enemigos para que no sepan dónde va a caer el golpe. Claro, empieza la fase de procrastinación, ¿no? Y se va retrasando el ataque y los frentes del norte no están listos. Espérate, lo retrasa. Claro, el 15 de mayo los austrohúngaros lanzan una ofensiva en el frente italiano. Como estamos tranquilos en el frente ruso, pues vamos a ver si zurramos. Y son los italianos los que les toca pedir ayuda y decir, oye, hacer algo, que nos están zurrando y esto no tiene... Entonces, el 24 de mayo, Alexeyev pregunta a Brusilov si podría atacar en solitario. Ya que tú estás listo, pues oye, ataca tú y por lo menos cumplimos con los italianos. Claro, a Brusilov esto le hace una gracia más que relativa. Pues claro, si ataco yo solo, van a bajar todos a por mí y al final me van a derrotar. Y yo que me he hecho el chulo hace un par de meses en la reunión, pues ahora a ver cómo lo soluciono. Y en ese momento toma una decisión que realmente es original, por decirlo, ¿no? Brusilov. Claro, lo que hace es, bueno, llega a una especie de acuerdo, ¿no? Sí. Negocia, llega a un acuerdo, dice, bueno, yo puedo empezar mi asalto el día 4, no habrán, pero Ebert, o sea, el frente del oeste tiene que atacar el 14. O sea, tienen que intervenir, tienen que entrar en liza antes de que... Y efectivamente, ¿no? Bueno, ahí es cuando el día antes, el día 3, efectivamente, Alexeyev, yo creo que es a lo que te referías, Alexeyev le llama, le dice, oye, mira, que es que no lo tengo claro, y dice, pues si lo dimito. Me voy a ir. O sea, no sigo. Esto no hay quien lo aguante. Se rechaza su dimisión y efectivamente el día 4 Brusilov lanza su ofensiva, ¿no? Los austrohúngaros flipan. O sea, esto sí que no se lo esperaban. El ataque es toda una sorpresa. Enseguida, aquí es donde hay una buena parte, tiene un porcentaje importante de soldados eslavos que han tenido que mandar al frente ruso, que bueno, pues demuestran ser menos fiables. Sí. Los húngaros en general fueron los mejores soldados que tuvo el imperio austrohúngaro. Las divisiones húngaras, Hungría tenía su propio ejército, el Honved, el ejército real húngaro, que bueno, pues fue el que resultó más fiable, seguido por los austriacos y seguidos por otras nacionalidades que en el fondo ya llevaban tiempo peleando por la independencia o por algún tipo de autonomía y lógicamente pasado el furor inicial del estallido de la guerra, pues no estaban muy por la labor de contribuir con su propia sangre, ¿no? Aquí, perdón, en el frente austrohúngaro, que la redundancia que hace frente a Brusilov, hay ejércitos alemanes. ¿Von Lissingen está aquí? Sí, en concreto, mira, de norte a sur está la agrupación de ejército Lissingen, efectivamente, que son alemanes, sí. El cuarto y el segundo ejércitos austrohúngaros, el ejército del sur alemán, que tiene muchas tropas austrohúngaras, que los nombres no nos hagan equivocarnos, y el séptimo ejército austrohúngaro, en concreto. De hecho, pues efectivamente, eslavos hasta entre el inicio de la ofensiva del 4 de junio hasta el 1 de julio, es decir, en ese mes, los rusos han capturado 58.800 desertores. Las cifras varían, siempre varían en estos escenarios, pero bueno, es una cantidad importante de gente, principalmente eslavos. De hecho, es curioso porque entre estos desertores hay serbios que los rusos van a utilizar para crear una división serbia. Esto también va a ser bastante curioso, igual que van a crear una división checa. Es decir, van a sacar estas nacionalidades de sus campos de prisioneros para crear unidades que les puedan ayudar, ¿no? Bueno, aquí en la diapositiva, lo digo por no extenderme mucho, vemos los avances de la ofensiva Brusilov, que viene a ser probablemente la más exitosa conseguida en la guerra hasta ese momento. O sea, a nivel de terreno ganado y
y de paliza pegada al contrario. Por eso es importante ver que, como comentaba al principio, es mucho más móvil el frente del este. O sea, no son esas trincheras. Yo creo que aquí Ismael me lo confirmará, pero yo creo que el cambio de territorial más importante es la retirada alemana de la línea Hindenburg y poco más en el frente del oeste. Poco más, no. Porque lo demás es pegarse de cabezazos uno contra otro a ver quién se rompe los cuernos primero. Hasta 1918, que es verdad que ya ahí la cosa adquiere otro cariz. Pero avanzando en la ofensiva, dice, ¿y cómo esta ofensiva de Brusilov, o sea, tiene un talón de Aquiles? ¿Cuál es? O sea, porque si dices, oye, ya ha conseguido a lo mejor probablemente lo más difícil, ¿no? Que es romper el frente y avanzar. O sea, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué a medio plazo, vamos a decirlo? ¿Por qué se para? Van pasando una serie de cosas. Primero, que en el frente del oeste Ebert sigue rascándose a la cabeza y diciéndose que no está listo. Con lo cual Brusilov al final se queda solo. Y cuando Ebert se mueva, pues para entonces los alemanes ya han estado mandando tropas al sur, con lo cual van a ser capaces. Y luego supongo que te refieres a Rumanía. No, me refería al tema de los suministros. Bueno, efectivamente, sí. Es un poco el leitmotiv del ejército ruso. O sea, al final los suministros se agotan, no hay para seguir y la ofensiva pues va perdiendo fuelle. Brusilov van a entrar ejércitos nuevos, va a entrar el ejército de la Guardia, que se supone que es una fuerza de élite. Pero aún así pues van a ser contenidos bastante rápido. También es verdad que el Pripyat, los pantanos del Pripyat, que en 1941 son una zona de evitar, forman parte del frente de la ofensiva de Brusilov. El ejército de la Guardia combate ahí en medio del barro, otra vez el barro, ¿no? Y esto dificulta mucho. Como digo, bueno, él propone una serie de fases, va ejecutando una serie de fases, no conseguirá conquistar Kovel, conseguirá conquistar Brody, se acercará a Leópolis. Lo que pasa es que, bueno, pues al final tengo por aquí cifras. En 10 semanas los rusos son capaces de capturar a 8.200 oficiales y 370.000 hombres, ¿vale? De las potencias centrales, incluyendo muertos y heridos. Estas han perdido unos 700.000 efectivos. Estamos hablando de bajas. Son unas cifras muy comparables a Verdún o a la ofensiva del Somme. Efectivamente. Eso sí, por su parte han sufrido 550.000 bajas y se han comido 3/4 partes de sus reservas. Esto es importante porque precisamente, como comentaba antes, Rumanía decide entrar en guerra y el frente se va a alargar de una forma bastante dramática. A los rumanos les había pasado un poco como a los italianos. Sí, habían estado tonteando con unos y con otros. Menos, los rumanos tienen un objetivo principal, que es recuperar Transilvania. Transilvania, que está en poder de Hungría, es una región con una población mayoritariamente rumana. Estamos en la época de los nacionalismos, en la que es impensable que un gobierno se quede o que un país se quede tranquilamente sentado mientras un porcentaje importante de población está en un país extranjero. Hay que recuperar Transilvania. Vale. Sí. Pero claro, Rumanía, no sé si la vemos aquí, bueno, sí, más pues o menos, poquito, sí. Tiene una frontera muy larga con las potencias centrales. Sobre todo teniendo en cuenta que Bulgaria está en la guerra. Es decir, los tienes ahí abajo, claro. Están en medio de todo. Vamos. Nos pueden arrear por 3 lados. Porque en ese momento, por mucho que Brusilov haya avanzado, nos pueden venir desde el norte, no, sobre todo si nos metemos en Transilvania, nos pueden venir desde el oeste y nos pueden venir desde el sur. Y además, en el caso de Bulgaria, sabe que los búlgaros ambicionan la región de Dobruja, que es la que está al este del Danubio, esta curva que hace el Danubio, que lo vemos ahí, sí, y que sube para desembocar en el Mar Negro. Pues toda esta región los búlgaros la ambicionan y están a 48 kilómetros de la capital rumana, de Bucarest. Con lo cual, si los búlgaros se ponen tontos, nos pueden hacer pasar un mal rato. En las negociaciones previas, bueno, y por otro lado, en caso de victoria de la Entente, siempre pueden trincar la Besarabia, que la tenían los rusos, que también les interesaba, y dice, oye, riesgo mínimo, apuesta mínima, conseguimos un poco de terreno en este sector y Transilvania ya veremos. Al final, bueno, pues se decantan por la Entente. El 27 de agosto, 27-28 de agosto, los rumanos entran en guerra y lo primero que hacen es tirarse por Transilvania. De sus 23 divisiones van a dejar una en Dobruja, con 3 divisiones que se habían comprometido los rusos a mandarles, entre otras una división serbia, y van a mandar las demás a invadir Transilvania. Como digo, ellos declaran la guerra a Austria-Hungría y a Alemania, a Bulgaria no.
Vamos a ver si vuela. Se están quietecitos, ¿no? Claro, el 1 de septiembre dicen los búlgaros que nanay, que ahora te la pasa a ver conmigo. Bueno, la foto que veis ahí con un montón de gente la hemos puesto porque es curiosa, porque ahí hay oficiales búlgaros, alemanes, pero es que hay también hasta turcos. O sea, digo que los pobres rumanos, o sea, les vino por todos los lados. Bueno, no hubo turcos, pero del resto, bueno. Ahí tenemos efectivamente el que va a dirigir el ataque desde Bulgaria es von Mackensen, ese mismo Mackensen que decíamos que no le vamos a encontrar más veces. Efectivamente, el 6 de septiembre casi han tomado Transilvania, entonces es cuando reaccionan las potencias centrales y los van echando a bofetadas de todas partes. O sea, los echan de Dobruja, los echan de Transilvania. Y los rusos, salvo el apoyo que inicialmente le han dado, tampoco se mojan mucho. Claro, ¿no? los rusos habían ido trasladando tropas a su noveno ejército, habían ido cogiendo tropas, divisiones, 1, 2 de los demás ejércitos y las habían trasladado al noveno. El noveno ejército se planta con 17 divisiones de infantería y 5 de caballería, lo cual es unos efectivos muy importantes y de hecho lo van a dividir en dos. O sea, van a crear un nuevo octavo ejército. Esto lo que se hace es que el octavo ejército, que estaba en su lugar del frente, bastante más al norte, se reparten las tropas entre los ejércitos limítrofes y coges el cuartel general con todos los mandos y te lo llevas a crear un nuevo ejército o a recrearlo en el frente rumano, ¿no? Como digo, el 6 casi han completado la conquista de Transilvania. El 19 de septiembre las potencias centrales inician su propia ofensiva. El 3 de octubre Mackensen obliga a los rumanos a retirarse al norte del Danubio y Falkenhayn los echa definitivamente de Transilvania. Falkenhayn, que había sido jefe del Estado Mayor General, que es cesado durante la batalla de Verdún, porque aquello no da el resultado que se esperaba, y nombran a Hindenburg y a Ludendorff, digamos, para dirigir el ejército alemán, ¿no? Como digo, el 10 de septiembre, porque todavía coleaba aquello, el zar había dado la orden de tener la ofensiva a Brusilov, cosa que este obedece el día 17, ¿no? Desde su inicio, pues el frente del sudoeste en toda esta ofensiva a Brusilov y en los acontecimientos de Rumanía habrá perdido 1.200.000 bajas, incluidas 212.000 prisioneros. O sea, y la cifra sube y sigue subiendo. Tienen que mandar, como digo, crean este octavo ejército, hay que apuntar a los rumanos para que su frente no se derrumbe, porque además si esto se derrumba, pues vete tú a saber lo que puede pasar, porque detrás de Rumanía está Rusia y pueden seguir avanzando. Y el 6 de diciembre las potencias centrales se hacen con Bucarest. En estas operaciones es donde Rommel aparece por primera vez en el frente del este. Empieza, digamos, ya con un mando más importante que el que había tenido en el frente del oeste. Pues asalta una serie de montañas y bueno, pues empieza a implementar estas tácticas que le servirán muy bien en el frente italiano y muy mal en el africano, pero eso es otra guerra. Al final del año podemos decir que a pesar de los éxitos de Brusilov, el balance es bueno para las potencias centrales y de hecho los alemanes, como habían hecho el año anterior, se llevan a 8 divisiones otra vez al oeste, es decir, van. Mientras tanto los rusos, pues su frente se ha incrementado muchísimo, se ha alargado muchísimo y ya estamos, como decía Bilbo Bolsón, como mantequilla untada sobre demasiado pan, ¿no? Estamos intentando estirar aquello para que dé de alguna manera. Y llegamos en una situación que, bueno, aquí ya se saltan todos los acontecimientos, ¿no? O sea, realmente, aunque a lo mejor no nos gusta la historia militar, pero yo creo que esto es lo más importante, el efecto más importante de la guerra del frente del Este. O sea, 1917. Si tú a cualquier persona le preguntas ¿qué te lleva la atención 1917? Hombre, alguno te va a decir la película, ¿no? O sea, pero 1917, o sea, como fecha histórica, yo creo que todo el mundo nos viene, o sea, resumiendo mucho, es la llamada genéricamente la Revolución Rusa, aunque realmente es una revolución que, bueno, ahora veremos que se va produciendo de una manera paulatina, o sea, no de repente llega y aparece Lenin, no. que también es cierto que los alemanes lo enviaron con un lacito a un regalo envenenado. Hicieron, ¿no? Bien. Sí, hicieron bien. Y bueno, o sea, el ejército ruso, como habéis visto, está realmente tocado, moral, anímicamente, muy desgastado en sus efectivos. Y eso se une, pues claro, unos meses de enero y febrero donde precisamente no hace calor, ¿no? No, efectivamente, son meses muy duros. Se interrumpen los suministros por ferrocarril, en Petrogrado empieza a faltar la harina. Es decir, tanto a nivel civil como a nivel militar, el imperio ruso está en muy mal estado. ¿Y quién es el responsable? El zar. A nivel civil,
como autócrata, como zar, y a nivel militar como comandante en jefe del ejército. Es decir, aquello que algunos oficiales habían preconizado al principio y han dicho igual no es buena idea, es cuando vuelve ahora a ponerse sobre la mesa, ¿no? Así por hacer una secuencia de acontecimientos, porque a partir del 7 de marzo todos los días pasa algo. El 7 de marzo el zar abandona Petrogrado para marcharse al cuartel general de la Stavka en Mogiliev. El 8 de marzo hay una serie de manifestaciones por hambre en Petrogrado y la guarnición se amotina. La guarnición de Petrogrado eran una serie de unidades bastante peculiares, porque en el fondo eran unidades que no iban al frente, se estaba muy bien de guarnición en Petrogrado. Y una de las cosas que pasa es que empieza a circular el rumor de que los van a mandar al frente. Había habido una serie de acuerdos con estas unidades, con los jefes de estas unidades, que no, que vosotros aquí de guarnición, de bonito en Petrogrado y ya está. Claro, cuando se empieza a hablar de ir al frente, dice, ¿cómo? Dice que nos van a mandar allí donde se muere la gente, venga, no fastidies. Y entonces, como digo, la guarnición pues empieza a no estar en absoluto de acuerdo, ¿no? El 9 hay saqueos a las panaderías. Los cosacos se les manda a dispersar a la multitud, no precisamente con bonitas palabras, pero es lo que hacen, es confraternizar con las multitudes, ¿no? El día 10 se inicia una huelga de trabajadores. El 11, bueno, pues ya hay incidentes graves militarmente hablando. Una compañía del regimiento Pavlovsky se les ordena disparar contra la multitud y disparan contra el oficial al mando, que no es precisamente multitud. Otros oficiales de otros... O sea, estamos hablando no de un regimiento cualquiera. El regimiento Pavlovsky yo creo es de los más antiguos, de los más de sangre azul, ¿no? Del ejército de los zares. Vamos a remontar a la época de Pedro Grande. Los jefes de otros regimientos alegan que no pueden sacar a las pocas tropas reales que hay porque las demás se van a amotinar. Es decir, como saquemos tropas a la calle, los regimientos se amotinan. El 12 se fundan el gobierno provisional y el Soviet de Petrogrado. Estamos hablando de marzo y es la revolución de febrero. ¿Por qué? Porque los rusos se regían todavía por el calendario juliano, que tiene unos cuantos días de retraso con respecto al calendario gregoriano que usaba el resto del mundo. Por eso la revolución de febrero se produjo en marzo y la de octubre en noviembre. Pero bueno, se crea en el gobierno provisional el Soviet de Petrogrado, ambos se instalan en el edificio de la Duma. Y desde luego, pues por lo visto de cifras de unos 150.000 hombres de guarnición que habría en la ciudad, pues hay unos 1.500, una centésima parte que todavía se declaran leales al zar. Los demás, el día 13, los ministros de Nicolás II dimiten. O sea, hasta qué punto había sido autocrático el gobierno zarista, que hasta el inicio de la guerra no había un consejo de ministros. Cada ministro se reunía personalmente con el zar. El consejo de ministros era el zar, era él. Con lo cual podía, digamos, dar instrucciones a cada uno sin enfrentarse a 7 o 8 que se han puesto de acuerdo para fastidiarle, ¿no? El 14 de madrugada el zar está intentando volver a Petrogrado, es detenido a unos 160 kilómetros de la capital, no se le deja pasar, con lo cual decide trasladarse al cuartel general del Frente del Norte en Pskov. Y bueno, pues ahí ya se informa, o ese día se emite, el Soviet de Petrogrado emite su orden número 1 al ejército. En esta orden, salvo, por ejemplo, estando de servicio, pero se anula la obligación de ponerse en posición de firme ante un oficial, de hacer el saludo, insisto, salvo estando de servicio. Pero en tiempo libre, los oficiales son señor coronel, pero no mi coronel. Es decir, hay un movimiento de la disciplina en este sentido, ¿no? Decreta que en lo político los militares tienen que obedecer las órdenes del Soviet. Por supuesto, el gobierno provisional dice que mentira cochina. O sea, empieza a haber dos cabezas que se van a ir separando a lo largo de los meses. El germen de la futura guerra civil rusa. Efectivamente. En este momento, ambos son revolucionarios. Lo que pasa es que probablemente el gobierno provisional es bastante más moderado, revolucionario en la medida en que se está encargando la autocracia zarista, pero es un gobierno mucho más burgués. Y el Soviet, sin llegar a lo que será cuando tomen el poder los bolcheviques, va a ser más radical en general, ¿no? El gran problema de esta orden número 1 es que parece que estaba destinada a los soldados de la guarnición de Petrogrado, pero se va a filtrar a las tropas en el frente. Y esto va a ser una señal importantísima de que a nivel de gobierno están pasando cosas. Y ya sabemos que nadie quiere ser el último muerto de una guerra. Y cuando ves que empiezan a soltar y la disciplina empieza a descomponerse, pues se descompone muy deprisa, porque claro, dice, oiga, voy a ser yo el último que asalte. Y habrá últimos que asalten. El 15 de marzo, mientras viaja hacia Pskov, pues el general Alexeyev y otros oficiales acuerdan que el zar debe abdicar
para salvar la situación, ¿no? Es decir, esto no podemos seguir así. O sea, de hecho la situación estaba tan mal, es la imagen que se ve aquí, cierto, el zar no es que dimita en una sesión plenaria en la Duma o en su palacio, es que dimite en el vagón de un tren. Dimite en el vagón de un tren. O sea, en el vagón de un tren, o sea, es casi una aquí te pillo, aquí te mato, o sea, y a partir de ahí, bueno, la historia de los Romanov es otra desgraciada variante de la Revolución Rusa, ¿no? Pero es que además les hace una jugada muy curiosa, ¿sí? Porque ellos pensaban poner al zarevich como zar, se establece una regencia, pero el zar dimite para él y para todos sus descendientes. Y nos acaba de dejar sin jefe de Estado. Es decir, tenemos un país en guerra que no tiene jefe de Estado. Y que tiene dos gobiernos o dos intentos de gobiernos, el provisional y el soviet, que están intentando, digamos, hacerse con el control de la situación. Y un tercer gobierno probablemente que sea el ejército, que se va a intentar mantener en el frente y aguantar. Aceleramos un poquito. Bueno, la única ofensiva importante de este año que van a lanzar los rusos es la ofensiva Kerensky, la que se llamó la ofensiva Kerensky. El señor Kerensky, que es ministro de defensa, de guerra. Y tal, bueno, el jefe del gobierno provisional. De la foto que tenéis ahí saludando es el que estaba más de pie, ¿no? O en la otra no se ve bien, más pequeñito, el que está saludando a los soldados. En principio Kerensky vamos a decir, es uno de los moderados. Entonces lo primero que hacen es, él quiere mantener los compromisos que tiene con los aliados, con franceses y británicos, ¿no? Entonces, claro, lo primero que hace es, nos mantenemos en la guerra. Y bueno, y lo primero que hace, como comenta Javier, es, bueno, pues vamos a seguir atacando, ¿no? Vamos a lanzar otra ofensiva. En este momento, además, el ejército está prácticamente descompuesto y además el soviet ha anunciado que su intención es llegar a una paz sin anexiones. Esto, lo que interpretan los soldados en el frente es que si no va a haber anexiones, tampoco se va a quedar nadie con ningún trozo del territorio ruso, con lo cual no hace falta atacar para recuperarlo. Ya cuando firmemos la paz, pues ya nos devolverán lo nuestro, ¿no? Esto no ayuda nada a la disciplina y mucho menos al ánimo de los soldados que van a atacar. ¿Qué es lo que se hace? Se selecciona a los soldados más dispuestos y se crean una serie de batallones de choque. Batallones de choque que en principio van a tener que ir en vanguardia de esta ofensiva Kerensky, que va a ser dirigida por Brusilov, que se convierte en jefe del Estado Mayor del ejército ruso. Es decir, asciende para esta ofensiva. Kerensky lo asciende. Alexeyev lo quitan. Efectivamente. Quiere repetir el mismo éxito del año anterior, lo mismo, pero a menor escala. Vamos a verlo en pequeñito, que esto tampoco es cuestión de volverse locos. Estas batallones de choque irán en vanguardia y detrás, que los sigan las divisiones de gente menos motivada, pero bueno, vayan ocupando el terreno. Si contraataca el enemigo, pues ya se tendrán que defender. En fin, es un poco la idea. ¿Qué es lo que pasa? Que muy rápido estos batallones se desgastan. Ya hemos visto que aquello es una máquina de picar carne, y cuando los batallones de choque se desgastan, la infantería que va detrás dice, bueno, pues que esto ya se va acabando, ¿no? Que hay fútbol, que hay fútbol a las 10 y yo me vuelvo para el punto de partida. Y efectivamente la cosa tiene muy poco éxito. Además, enseguida, pues las potencias centrales van a actuar muy contundentemente. Por ejemplo, en el frente del 11º ejército bastan 6 divisiones alemanas para poner en fuga a las 20 rusas que estaban allí desplegadas. O sea, además en fuga, es decir, no hay ningún paliativo, ¿no? Los rusos lo van a intentar en algún otro frente, lo mismo. El único sitio en el que la cosa va a funcionar es el de Rumanía, pero porque el ejército rumano, después de la paliza que se ha llevado el año anterior, se han estado entrenando, se han estado equipando, parece que están lo suficientemente cabreados como para ser más efectivos de lo que habían sido, y efectivamente van a ser capaces de recuperar algo de terreno y de combatir muy bien. Y en este caso le dan la vuelta a la tortilla. A las tropas rusas que combaten en el frente rumano, a los batallones de choque no los van a poner delante, los van a poner detrás. ¿Os imagináis haciendo qué? El que no le echen entusiasmo suficiente le pegamos un tiro. Con lo cual van a utilizar estas tácticas de animación para conseguir algo, pero muy poco realmente, nada efectivo, ¿no? Todavía sin tener comisario político, esa figura aparece un poco más tarde. Aparece un poco más pero tarde. No mucho más tarde. Los últimos estertores, pues los alemanes van a lanzar un ataque contra Riga, que es muy interesante, porque ahí von Hutier instaura lo que se van a llamar las tácticas de Riga, que son las tácticas de tropas de asalto, que les darán mucho éxito al año siguiente, en el 18, en las operaciones en Francia. Aquí es donde nacen este tipo de forma de combatir. Y digamos, la conquista de las islas del Golfo es un poco la última ofensiva alemana de esta fase de la guerra, ¿no?
Mientras tanto, en Petrogrado pues van pasando cosas, ¿no? En julio, o sea, los famosos días de julio, pues hay una serie de manifestaciones, mítines. Los bolcheviques van a hacer un primer intento de dar un golpe, que no les sale bien. Para entonces ya está allí Lenin. Aquí lo tenemos. Algunas fotos son bastante conocidas, ¿no? O sea, ya os digo que Lenin viaja en un tren especial que fletado por los... He leído una carroza, una calesa. Una calesa, sí, Pues recorre Alemania en calesa y luego por Dinamarca y por Finlandia es como llega... Sí. Pues claro, llevar un tren hasta la frontera de combate y decir, oye, que os mandamos a un revolucionario, cogedlo. Queda un poco... Pero bueno, el contragolpe el 10 de septiembre es el del general Kornilov, que además no se sabe muy bien, ¿no? Si Kerensky estaba en el ajo o no acababa de estar en el ajo, porque lo cierto es que primero lo llama a Petrogrado y luego en cuanto empieza a moverse con las tropas hacia Petrogrado dice que es un traidor y que viene a derrocar al gobierno provisional, en fin. Todo así será el soviet quien los detenga, armando y concentrando a trabajadores al sur de Petrogrado para detener sus tropas. Trabajadores que de paso se llevarán los fusiles que les han dado a casa. Nunca se sabe para cuándo nos pueden venir bien y efectivamente no va a tardar mucho, ¿no? El 7 de noviembre se inicia la Revolución de Octubre y digamos que bueno, pues Rusia entra en una fase distinta, ¿no? En una fase de hecho que va a ser de desmembramiento y de poner fin a la guerra. Esto tiene un efecto más que militar, vamos a decir, político, ¿no? O sea, los alemanes aprovechan, ¿no? O sea, decir, bueno, vamos a poner tierra por medio, vamos a poner colchón, y bueno, avanzan lo que no han avanzado. Sí, hay algo, aquí hay dos historias que son curiosas, ¿no? Porque primero se supone que la derrota de los rusos van a permitir a los alemanes trasladar toda su fuerza al oeste para aplastar a los aliados. Sí. En realidad no, van a trasladar tropas al oeste, pero no van a ser todas ni mucho menos. Primero porque hay que llegar a algún tipo de acuerdo con los rusos, y lo de los rusos es un carajal. O sea, a ver con quién llegamos a un acuerdo, ¿no? En este sentido, los bolcheviques son el mejor candidato. Primero, por aquella promesa de paz sin anexiones ni indemnizaciones, y otra promesa de Lenin que es pan, paz y tierra. Esto, digamos que va a motivar que los soldados rusos directamente se marchen a casa, ¿no? Es las famosas votaciones con los pies, donde los soldados dicen, bueno, ya se acabó, jala, yo me voy a mi casa, párame si quieres, pero como el que me tiene que parar es este y también se va a su casa, pues no hay ningún problema. Bueno, pues se habla de conversaciones de paz. El 27 de noviembre de 1917 el general Hoffmann, el antiguo jefe de Estado Mayor del octavo ejército, que es jefe del Estado Mayor del ejército alemán. Bueno, él comienza la guerra como coronel. O sea, dicen con muchísimo poder. Se reúnen en Brest-Litovsk, ¿no? En Brest-Litovsk, efectivamente, en la fortaleza se firma un armisticio con Rumanía el 10 de diciembre. Es decir, los rumanos son los primeros que dicen, oye, que si todo el mundo se va, yo también me marcho. Con los rusos es el 17. Y el 22 de diciembre empiezan las negociaciones de Brest-Litovsk, ¿no? Es Adolf Joffe, el primer plenipotenciario bolchevique. Parece que le dan la buena noticia de que van a aceptar los alemanes esta paz sin indemnizaciones ni anexiones territoriales, siempre y cuando las demás potencias de la Entente también la acepten. Es decir, lo que Joffe se cree que le han dado es nos volvemos a la casilla de salida. Lo que le tienen que explicar después es que no, que Finlandia será independiente, que los países bálticos serán independientes, que Ucrania será independiente. Es decir, no nos vamos a anexionar nada. Lo cual no significa que no vayáis a perder territorios. Es decir, los alemanes en ese sentido apoyarán a los finlandeses en su guerra civil entre digamos, comunistas y nacionalistas finlandeses. Mirad, aquí hay el mapa de Kolodines, no se ve bien, os recomiendo cuando lo veáis en el montaje de Divulgadores del Misterio. Todas las Kolodines son la cantidad de pequeños estados, o sea, repúblicas de estas, vamos a decir, bananeras bolcheviques que aparecen como consecuencia de estos tratados, ¿no? A lo mejor el más conocido, pues como comentas, Javier, o sea, Finlandia tiene como todos estos países, tiene unas guerras civiles internas brutales. O sea, los finlandeses se matan entre ellos. Esa idea que tenemos de todos los finlandeses se mueven a la vez en la Segunda Guerra Mundial, no. O sea, hubo auténticas matanzas de comunistas y de no comunistas, ¿no? La figura más conocida, pues ahí tenemos al mariscal Mannerheim, ¿no? Que había sido oficial del ejército zarista. Correcto. Y que, bueno, pues pasa. Otro oficial de caballería también. Es que tiene que montar a caballo, si no... En una guerra en que los caballos no servían para nada, más que para gastar espacio en forraje en los trenes de suministro. Bueno.
Bueno, como nos quedan 5 minutillos, creo que vamos a conseguir llegar incluso hasta el final sin que salte la batería. Tenía que haber traído más material. Ahora le repartimos los tratados estos, el de Brest-Litov, creo. Bueno, sí, claro. Además en cirílico, además. Podemos hacer una lectura por turno, como el Quijote. Bueno, el caso es que hay una pausa de Navidad. Después de esta pausa, el que toma el relevo como negociador plenipotenciario bolchevique es León Trotsky. León Trotsky, que juega a alargar las cosas, ¿no? Y plantea el debate de anunciar el fin de la guerra y la desmovilización, pero sin firmar ningún tratado. Aquí dentro del partido bolchevique hay para todos los gustos, ¿no? Incluso hay quienes hablan de organizar una milicia puramente bolchevique, seguir con la guerra con un nuevo ejército. Se irá creando el Ejército Rojo. Primero tenemos la Guardia Roja, se irá creando el Ejército Rojo. Pero el caso es que ahí es donde los alemanes pegan un poco un puñetazo encima de la mesa y dicen, pues se rompen las negociaciones y lo que se hace es la llamada ofensiva guerra del ferrocarril, que básicamente los alemanes lo que van a hacer es meter tropas en un tren y ir dejando destacamentos a las estaciones. Y se van comiendo el territorio ruso, creo que por el sur llegan hasta Rostov. Sí. O sea, es espeluznante, es decir, se comen el imperio ruso, llegan a 130 kilómetros de Petrogrado y aquí es donde los bolcheviques dicen, bueno, señores, esto hay que cortarlo ya. Habían estado retrasando las negociaciones con la esperanza de que las revoluciones se estallaran en los demás países. De hecho, en Alemania va a estallar, pero en 1918, un año tarde, unos meses tarde para los planes de Lenin. El 3 de marzo de 1918 se firma el Tratado de Brest-Litovsk y entramos en, como decía esto al principio, se crea el salvaje este, porque realmente son fronteras, igual que Versalles delimita muy bien las fronteras en el oeste, en el este lo van a dejar completamente abierto y van a estallar otra serie de guerras importantísimas. La soviético-polaca es la más contundente de ellas, ¿no? Bueno, pero eso ya es otra historia. Os dejamos con la última diapo, que es un elenco de, como no cabía de otra manera, con las mejores en castellano. Bueno, me he metido unos PRI porque en inglés os podéis imaginar que hay mucho. Me imagino que el polaco no lo dominaréis, pero bueno, de lo poquito que tenemos de esto, pues mira, pues os lo recomendamos, ¿no? La fortaleza. Y yo estaba añadiendo, porque me habían comentado, a ver, así rápidamente, la editorial Osprey ha sacado una serie de libros de Prit Buttar. Es un dentista indio que se ha metido a escribir historia militar y que hace cosas muy detalladas y muy interesantes. Ismael López Hernández, la batalla del Marne, levanta la mano, saluda. También un libro muy interesante. Citaba antes a Christopher Clark, Sleepwalkers. Me parece que lo ha publicado La Esfera como Sonámbulos. Es un libro interesantísimo sobre el desencadenamiento, sobre los cómo, los porqués. Bueno, merece mucho la pena leerlo y además leerlo con un lápiz y ir apuntando las cosas. Y yo creo que con esto, antes de que nos echen... No, antes que se acabe la cámara. Oye, muchísimas gracias.